¿Cómo están todos, amigos? Buenos días, bienvenidos a la emisión nacional de 24 horas, 7 en punto de la mañana. Estamos listos para informarles y para las entrevistas del día. Hola, Liz, ¿cómo estás? Bien, Milton, amigos, buenos días, bienvenidos. Aquí empezamos 24 horas. Vamos a analizar las preguntas de la consulta popular entradas ayer justamente a la Corte Constitucional con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Este será nuestro primer invitado acá en 24 horas, pero también nos va a acompañar Patricia Estupiñán. Ella es politóloga, directora editorial de revista Vistazo, para continuar también con el análisis del contenido que el gobierno plantea para esta consulta popular. Así es, vamos a empezar a revisar cuáles son las preguntas y cuál es el contenido de la consulta popular. De la consulta popular, una caja con 470 hojas, fueron presentadas ante la Corte Constitucional la tarde de ayer por el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, acompañado del ministro del Interior Patricio Carrillo y del ministro de Defensa Luis Lara, para la espera de que ya la Corte Constitucional, se pronuncie sobre la constitucionalidad del contenido de esta consulta. Son preguntas que tienen que ver con cambios en la Constitución, por lo que esta es una convocatoria a referendo. La Corte Constitucional tiene 20 días para analizar y dar una respuesta. Si es que no se cumple ese plazo, se supondrá que están de acuerdo con el contenido presentado por el gobierno. Me refiero sobre todo a la inseguridad y el narcotráfico, pero también a graves deficiencias institucionales que merman la calidad de nuestra democracia. Esta consulta es la solución. La papeleta de esta consulta no tiene candidatos, no tendrá candidatos, ni nombre de políticos ni de partidos. La papeleta será una oportunidad necesaria, una necesaria herramienta de cambio. 7:03. El paquete de preguntas presentado ayer por el Ejecutivo divide en 3 temas a la consulta popular o al referendo. El primero, que tiene que ver con seguridad; el segundo, que tiene que ver con institucionalidad; y el tercero, las 2 últimas preguntas, las 7 y 8, tienen que ver con medio ambiente. Así es, y aquí, como tú ya lo habías dicho, vamos a analizar cada una de las preguntas. Belén Merizalde nos amplía la información. Hola, ¿qué tal? Revisemos el contenido de estas 8 interrogantes que plantea el Ejecutivo. La primera pregunta: ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? La segunda interrogante: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías? La tercera pregunta: ¿está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal? A partir de la cuarta pregunta se hacen consultas relacionadas al tema institucional. Esta es la cuarta pregunta: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250,000 habitantes. 2 asambleístas nacionales por cada 1,000,000 de habitantes y un asambleísta por cada 500,000 habitantes que residan en el exterior. La quinta pregunta: ¿está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? La sexta pregunta: ¿está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana
e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS y a sus consejeros? A partir de la pregunta número 7, en cambio, el eje temático es el medio ambiente. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Y finalmente, la pregunta número 8, ¿está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiados de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales? Vamos ahora sí con el análisis de cada una de las preguntas. Hoy comenzamos con la primera, que se refiere al apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Esa es una de las preguntas que ha generado más polémica. Dayana Monroy nos explica. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución? Si bien no fue de la misma forma, esta misma reforma ya se ha planteado, aprobado y de hecho estuvo en la Constitución durante 3 años. Fue en el 2015, cuando vía enmienda constitucional la Asamblea aprobó que las Fuerzas Armadas complementariamente apoyen en la seguridad integral del Estado. Pero en 2018 la Corte Constitucional derogó el paquete de reformas. Así es que el presidente de la República, respecto a esta primera pregunta, está haciendo varias cosas que arriesgarían, por no decir impedirían, que la Corte dé paso a esta pregunta. Aunque la inconstitucionalidad a la que hizo alusión la Corte en 2018 era de forma y no de fondo. Sin embargo, no es la única ni más fuerte barrera que tendría esta pregunta. Hay jurisprudencia internacional y en más de una ocasión la Corte Constitucional ha limitado el papel de las Fuerzas Armadas al referirse a los estados de excepción. Todos los dictámenes de estados de excepción en los cuales han restringido este tema del uso de Fuerzas Armadas para el control interno, indicando que contravienen obligaciones del derecho internacional. André Benavide, en cambio, cree que la pregunta sí puede ser aprobada. La Corte Constitucional tumbó esa modificación a este artículo porque habían existido vicios en el procedimiento del trámite de la enmienda, más no en cuestiones de fondo. Por lo tanto, sería totalmente viable siempre y cuando se siga con el procedimiento. El anexo de esta pregunta establece que el presidente de la República podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada, dice. Porque si le vamos a endosar una responsabilidad constitucional de la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas, eso no sería viable, sino en los términos que en su momento ya se pronunció la Corte Constitucional. Dayana Monroy, 24 horas. Bueno, y la Fiscalía General del Estado fue la primera institución en reaccionar a la consulta, lo que tiene que ver específicamente a la pregunta 3. A través de un comunicado, la Fiscalía pone reparos a la pregunta 3 de la consulta popular sobre la selección y evaluación de servidores de la entidad. Así es lo que tiene que ver con darle autonomía, ¿no?, a la Fiscalía. La titular de esta institución lo que dijo es que una vez que la Corte Constitucional aboque conocimiento, presentarán un recurso amicus curiae para poder plantear algunas observaciones que tienen sobre el contenido de esta pregunta. Es un recurso de amicus curiae, es básicamente la intención de buscar participar en las audiencias cuando se empiece a tratar públicamente el tema de las preguntas de la consulta popular en la Corte Constitucional. Seguramente lo que va a hacer la fiscal Diana Salazar es explicar por qué no están de acuerdo en parte del contenido de esta consulta o de esta pregunta. Revisamos otros temas. Y la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, llegó la tarde de ayer al país junto a una delegación de alto nivel y hoy tiene previsto reunirse con el presidente Guillermo Lasso. Entre los militares que llegaron junto a la generala Richardson está el jefe de la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Es una visita importante para la seguridad del país porque la cooperación que seguramente busca el Ecuador, ojalá sea afianzada con esta visita.
La visita de la general Richardson es muy importante y se inscribe dentro de una línea de aproximación en la perspectiva de afianzar sus alianzas político-estratégicas en temas de defensa y seguridad. A la general Richardson le acompaña el comandante de la Guardia Nacional, es decir, una delegación del más alto nivel que se entrevistará tanto con el presidente de la República cuanto con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Atención, decreto 561, el estado de excepción por grave conmoción interna que rige en Guayaquil, Durán y San Borondón, fue extendido por el presidente de la República por un mes más, por 30 días más. Sí, el presidente Guillermo Lasso renovó la medida establecida el pasado 14 de agosto y en el decreto justificó que la renovación se fundamenta en la persistencia de los hechos que ocasionaron su declaratoria original. De la mañana con 20 minutos y el ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, sufrió ayer un revés judicial. Así es, este lunes un tribunal de la Corte Provincial del Guayas ratificó el sobreseimiento dictado en favor de Oriana Rumbea y Javier Neira, exdirectivos de Citadel y de Cebale, casas de valores vinculadas en la emisión de información falsa. Tras 10 días de instalada la diligencia, finalmente hubo una decisión. Con 2 votos de mayoría, el Tribunal de la Corte Provincial del Guayas, compuesto por los jueces Carlos González, Alberto Lino y Beatriz Cruz, decidieron que el sobreseimiento que se dictó en marzo pasado en favor de Javier Neira y Oriana Rumbea es procedente y que por ende ninguno deberá ir a juicio, al menos no en este caso. Renato González, director del ISPOL, asegura que en la audiencia se reconoció que Citadel y de Cebale manejaron información falsa, pero que los jueces de mayoría determinaron que ni Neira ni Rumbea fueron responsables. Consideraron que no se adecuaba la conducta a la tipicidad del artículo de entrega de información falsa en el mercado bursátil, puesto que esto lo habían cometido únicamente los directivos del DCVALE. Sin embargo, yo me pregunto, ¿y la señora Oriana Rumbea no era la directora administrativa del DCVALE? En marzo pasado, ambos fueron sobreseídos por el juez Juan Carlos Terán, quien solo llamó a juicio a Gonzalo Navarro y Luis Álvarez, quienes se encuentran fuera del país. Imagínense que Gonzalo Navarro está prófugo y Luis Álvarez Villamar está en Estados Unidos, y a esos 2 sujetos la justicia ecuatoriana dicen enjuícienlos por un delito que ni siquiera tiene una mayor pena, porque la falsedad de información en el mercado bursátil tiene una pena máxima de 5 años de prisión, es decir, procurarán darle largas al proceso para que llegue la prescripción. Durante la diligencia, la defensa de la firma IBECORP, vinculada a Jorge El Mago Cherres, intentó que la Corte anule la devolución de los 4,7 millones de dólares que ISPOL recuperó de una cuenta del DCVALE por disposición judicial, pero el tribunal no dio paso a este pedido. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En lo internacional, contarles que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Nada al-Nashif, manifestó su optimismo por la estrategia de paz total que fue presentada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Sí, también dio la bienvenida a los recientes compromisos de sectores de la seguridad colombiana para políticas punitivas en la lucha contra el narcotráfico y otras de enfoque social y sanitario. El plan de paz total que ha sido abanderado por Gustavo Petro incluye la reanudación de estos diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y también con otros grupos armados que no participaron en ese acuerdo al que se llegó en el 2016. 7:23. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos enseguida con las noticias. 7:27 de la mañana. A esta hora quiero darle la bienvenida a Patricia Estupiñán, es periodista, politóloga, directora editorial de revista Vistazo. Un gusto tenerla con nosotros aquí. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Liz. Un gusto siempre estar aquí. Y analizar lo que ya el país finalmente conoció el día de ayer. Fueron 8, no 10 ni 12 las preguntas que tendrá esta consulta popular con temas de seguridad, institucionalidad y medio ambiente. Y todas pues encaminadas prácticamente a un referendo a la Constitución, ¿no? ¿Es este el camino más idóneo quizás para resolver aquellos problemas que, tal y como está planteada, que tiene ahora el país? ¿Cómo lo evalúa usted, Patricia? Bueno, finalmente hay que decir, por lo menos tenemos consulta y una oportunidad para tratar estos problemas tan graves que tiene el país y que es un inmovilismo. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los problemas más graves del país? ¿Seguridad? Falta de empleo y problemas sociales como el seguro social, no hay medicinas.
Y eso que le atañe a la gente común, solo está reflejada la seguridad. Entonces, como que se pierde una oportunidad para tratar estos temas, estos otros temas vitales. En cuanto a la seguridad, es importante lo que se plantea. Evitar tantos estados de excepción y haciendo una normativa que policía y Fuerzas Armadas trabajen en conjunto. Ahora, ojalá eso permita que se hagan protocolos para que ninguna institución pase a un segundo plano y que trabajen en conjunto fuera de los celos normales y fuera de la preparación de cada una de las fuerzas para combatir lo que es el flagelo de la humanidad y en este rato el flagelo del país, que es el narcotráfico. Y en ese sentido también es positiva las otras dos preguntas, aquella que analiza la extradición de los narcotraficantes. En la Constitución dicen que puede ser la pregunta que a lo mejor no pasa con una corte o con una Constitución tan garantista, pero creo que los argumentos que se exponen en que sea extradición para delitos tan graves como la trata de personas y el narcotráfico, sí debería haber una flexibilidad. La Fiscalía también necesita autonomía. Ahora, la Fiscalía ha venido pidiendo esa autonomía, hemos escuchado en ocasiones, por ejemplo, a la fiscal general, pero ahora tiene también sus observaciones respecto a lo que ha planteado en esta pregunta el gobierno. Ya hablan de ellos también presentar un amicus curiae para poder ellos poner sus planteamientos en torno a esa Claro, pregunta. porque la diferencia parecería que le crea un consejo de la judicatura, que ahora se llama Consejo de la Fiscalía, pero que de alguna manera viene a restar facultades a el organismo en sí. Debe haber un consejo administrativo que le quite los trámites administrativos, pero la sanción debe ser de parte de los mismos fiscales, como también debería ser de los jueces. O sea, el Consejo de la Judicatura ha extralimitado sus funciones, ha intervenido en sentencias que no le correspondían. Y entonces esa distorsión es la que molesta y tal vez eso le molesta a la actual fiscal general. Ahora también hay un paso importante con las reformas políticas. Lo que se quiere hacer con la reducción de asambleístas y también con los partidos, porque ese es un pare a la narcopolítica que necesitamos hacerlo. ¿Usted cree que va de la mano con lo que él está planteando en el tema de seguridad, lo que también aborda en el tema de institucionalidad? Así me parece, aunque no sé si está bien hecho. Y no sé por qué reducir los asambleístas es un buen paso. Ya sea, porque es más fácil un control de 100 que el de los 157 que tendríamos a futuro. Y además se aumenta el número de los asambleístas nacionales a 28 y se da más equilibrio a nombramientos por población, porque no es posible que Guayas, tan poblado, tenga el peso de Galápagos. Se necesita una reforma en ese sentido. Sin embargo, eso no garantiza que tengamos mejores asambleístas. Eso debe ir de la mano de reformas al Código de la Democracia. No es posible que en el país lo que se necesite es ser notorio para ocupar cargos públicos. Ahora, en ese tema, el gobierno se va por la reducción del número, ¿no?, de asambleístas, efectivamente, pero quizás en algún momento se habló de reconformar esa asamblea, de tener un Senado, 2 cámaras, que tengan cada una sus competencias. ¿Debió aprovechar el presidente quizás para más bien plantear ese esquema en esta consulta popular, más allá de la disminución de legisladores? Yo creo que no podía, porque ya hubo el fracaso, porque eso implica una reforma a la Constitución que necesita necesariamente pasar, es uno de los candados, por la misma Asamblea. ¿Y quién se va a autorregular? Imposible, imposible, y peor con la calidad de asambleístas que tenemos. Pero ahí él también le apuesta a hacer cambios a los movimientos y partidos políticos a propósito de que hay centenares aquí en el país. Y ahí la pregunta es el camino, lo que él plantea, ¿no? Esto de también ser quizás más exigentes en cuanto a la afiliación de los miembros, ¿va a llevar a esa reducción, esa depuración de tanto movimiento y partido político? No lo sé, mientras el Estado financie en parte
el proceso político, es muy difícil que cambiemos porque está el atractivo del dinero. O sea, lo que se necesitaría es un cambio del sistema político actual, más bien. Exacto, porque tenemos una multiplicidad de partidos gracias a que existe esta maravillosa posibilidad de que uno hace un partido de 10 personas y entonces puedo alquilarlo. También eso permite la filtración de dineros del narcotráfico. Y no se ataca lo que debió hacerse y que fue planteado por participación ciudadana, es que los movimientos políticos no tengan acceso a dignidades nacionales, sino que se circunscriban a de dónde son. Porque hoy estamos viendo en la Asamblea que partidos independientes que conforman el BAN, resulta que son los que definen las cosas importantes de la Asamblea, porque son unos votos movibles, lo que Alfredo Pinargote decía, mayorías móviles. Y que eso es un caos para el país, porque esos son los que chantajean, esos son los que exigen cargos y cosas por debajo de la mesa y que no permiten depurar la Asamblea, ¿no? Y dentro de lo que se configura en materia de institucionalidad en esta consulta popular, finalmente, claro, no se habla de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, pero sí de restarle estas funciones como la de designación de autoridades, por ejemplo. Esa es una reforma clave, porque estamos viendo que ese consejo, primero, no tenía razón de ser. Gracias a ese consejo tuvimos la chaqueta de autoritarismo que nos impuso la administración de Rafael Correa. El tener el control de los organismos de control que debían ser independientes, es imposible que lo tengan 6 personas o 7 personas que en 2 años de que han sido nombrados, o 4 años, no han podido nombrar un titular, excepto el de superintendencia de compañías. O sea, son ineficientes, no responden a nadie y como no responden a nadie, entonces pueden responder a los grupos poderosos. Y esa hay que quitarle. Con todos los defectos, eso debe regresar al Congreso. ¿Y cómo ve usted, Patricia, que finalmente se había hablado de que el tercer tema iba a ser 1 o 2 preguntas en relación a la materia económica del país, y la sorpresa fue ayer más bien con temas medioambientales, donde incluso se habla de incentivos, ¿no?, a las personas que trabajen en beneficio de ese medio ambiente? Nadie puede estar en contra de esas preguntas, pero lo que realmente, como decía yo al principio, no se ataque el problema mayor fuera de la inseguridad, que es la falta de empleo. No podemos seguir viviendo con un código de trabajo cuyo origen esté antes de 1950. Pero necesitaba incluirlo en esta consulta popular cuando más bien está pendiente presentar esa reforma laboral en la Asamblea. Necesitaba abrir la puerta para que cosas como que el trabajo por horas y todas esas cosas que exige un país para enfrentarse al siglo XXI se hagan, porque si esperamos de la Asamblea no lograremos nada. Y el presidente ayer decía en su mensaje, ¿no?, esta es una consulta popular ciudadana, pero va a poder desligar el tinte político, y con esto concluyo, el tinte político que tiene o la carga política que tiene esa consulta popular. Es muy difícil, depende de la comunicación, y creo que hay que ponerle un rayito de esperanza para que inclusive de aprobarse varias de las preguntas, el mismo gobierno salga algo favorecido y recupere el espacio de gobernabilidad. Es importante eso. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana con su análisis. Patricia, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Siempre un gusto conversar con usted. Nos vamos a ir a una pausa, 7:38 ya prácticamente de la mañana, y ya regresamos. Saludamos al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cómo está, Milton? Buenos días. Empecemos por, ¿qué percibieron ustedes de cómo la gente recogió ayer las preguntas anunciadas por el gobierno? Nosotros tuvimos una impresión muy positiva. Lo que vimos en redes, lo que vimos en la calle, cuando fuimos a entregar los documentos, mucho optimismo. Yo creo que sienten que puede ser el comienzo también de algo distinto. Claro, los actores
políticos pues dirán lo que ellos consideren que tengan que decir, algunos encuadrados dentro del formato de lo que se conoce como oposición, pues se opondrán prácticamente a todo, pero está dentro de lo normal, ¿no? Está dentro de lo normal, no podíamos esperar ninguna otra cosa. Nosotros, como gobierno, desde el comienzo sabíamos que teníamos que llevar a cabo un proceso gubernamental que iba a desembocar en un nuevo contrato social para el país. Y eso es lo que hemos estado buscando, solamente a través de nuestras decisiones en cuanto a las instituciones, sino también en los procesos que hemos comenzado, como las mesas de diálogo, que han venido avanzando pese a todas las dificultades que también en cierta forma son normales, pero que han venido avanzando. Y ahora pues la consulta popular, que representa otro paso cualitativo en ese proceso de construcción de un nuevo tipo de democracia. Ahora, tiene que pasar algunos capítulos para que la consulta sea una realidad. Primero, la calificación de la Corte Constitucional. El gobierno presenta 8 preguntas de un cambio a la Constitución, de una enmienda a la Constitución, que la convierten realmente en un referendo. ¿Qué pasa si la Corte dice esta y la otra pregunta, o algunas o todas, son reformas parciales, que no tienen que ir a consulta, sino a legislativo? ¿Ustedes las van a cambiar? Tendremos que ver cómo reformulamos la pregunta, tendremos que ver qué es lo que dicen, vamos a estar atentos a lo que sostenga la Corte. Ahora, lo que sí hemos hecho nosotros es un análisis muy detenido, muy detallado, que ha pretendido ser sesudo, sobre la fundamentación y justificación de cada una de las preguntas. Hemos presentado un documento de 478 páginas en las cuales se detalla por qué la pregunta, cuál es su impacto, cuál es el procedimiento que debe seguirse, qué es lo que reforma o enmienda dentro de la Constitución y de qué manera se va a insertar en esa nueva versión del Ecuador que nosotros estamos buscando. Creemos que es un documento bastante explicativo, sin duda pues tendrás que ser analizado por la Corte y en función de eso pues ellos irán decidiendo sobre la pertinencia de cada una de las preguntas y la forma en que tienen que ser formuladas. Vamos por la pregunta 1, que es la que ha generado ayer un poco de versiones encontradas, digámoslo así, sobre ciertas jurisprudencias que existen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el tema de la garantía de los derechos humanos de las personas. Y ahí entra el tema de la participación de militares. Ustedes, me imagino que dentro de estos 400 documentos están sustentando o tratando de alegar que esta jurisprudencia no tiene que sentarse para esta pregunta. Por supuesto que sí. De hecho, la utilización de los términos es muy precisa. Por eso es que la fórmula que estamos utilizando es apoyo complementario, discutida también con los oficiales de las Fuerzas Armadas, discutida con la policía y revisada a partir de los instrumentos internacionales y de la situación que tiene el Ecuador respecto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No estamos hablando de poner a las Fuerzas Armadas en el mismo pie o compartir las mismas responsabilidades que la Policía Nacional, porque son dos funciones que son completamente distintas. ¿Pero en qué cambia lo que pasa actualmente con un estado de excepción, porque desburocratizamos la intervención de las Fuerzas Armadas a través de la posibilidad de ese apoyo complementario que se active en las circunstancias en las que está formulando la pregunta, es decir, de crimen organizado. O sea, digamos, no necesitamos un estado de excepción para que los militares salgan a la calle. Es correcto. Ese sería el cambio fundamental. Es correcto. Es uno de los efectos. Lo otro es que permite agilitar una serie de procedimientos de intervención que de otra forma serían mucho más burocráticos y permitirían o reducirían las capacidades de intervención de las Fuerzas Armadas, pero siempre sometido al ordenamiento constitucional y siempre sometido bajo el criterio de complementariedad de un trabajo que en principio le corresponde a la policía. ¿Complementariedad en qué más, por ejemplo? Complementariedad en el trabajo de inteligencia, complementariedad en el trabajo de control, complementariedad en el trabajo de intervención, complementariedad eventual en el trabajo de represión. Son diferentes aristas que tiene la seguridad. No se trata solamente de entrar a reprimir un delito cuando este se produce. Se trata de todo un esquema de análisis, de inteligencia, de control y de prevención. Y ahí puede haber un problema de la regresión de derechos. No, porque efectivamente se trata de un apoyo complementario sujeto también a la normativa constitucional y perfectamente enmarcado en las mismas resoluciones de la Corte Constitucional. O sea, el cambio fundamental de lo que pasa ahora con el trabajo de Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional es desburocratizar y, segundo, no necesitar de un estado de excepción para que los militares hagan lo que están haciendo dentro de un estado de excepción ahora. Y generar mayores niveles de eficiencia en cuanto al trabajo conjunto que debe producirse entre ambas instituciones. Ya hubo una declaratoria por parte de la Asamblea en el 2014-15, si no me equivoco, que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. ¿Qué les dice que ahora la Corte no va a hacer lo mismo? Porque nosotros tenemos bien fundamentado eso, hemos analizado los diferentes aspectos que conlleva la seguridad. Nos parece que el país no puede permitirse
que una sola de sus instituciones no colabore en la problemática de seguridad del Ecuador. Nosotros sabemos que estamos lidiando con hechos que trascienden las fronteras y que tienen que ver con una serie de redes de mucha complejidad y necesitamos el enfoque y concentración de todas las instituciones. Es en función de eso que está hecho la primera pregunta. Pregunta 2. La extradición, la Constitución de Montecristi prohíbe la extradición de ecuatorianos sin importar el delito que hayan cometido. Nosotros no somos alcahuetes. El que ha cometido un delito transnacional con características transnacionales tiene que poder ser extraditado. Esa es la consecuencia de que un delito tenga impacto en más de un país. Así como un contrato se lleva a cabo de manera internacional entre ciudadanos de distintos países, tiene impacto en diferentes países, un delito también. Y hoy estamos hablando de estructuras muy complejas que inclusive van de continente a continente y que necesitan la colaboración de los estados. La extradición es una forma de colaboración también. No solamente es un hecho negativo de una persona que va de una cárcel a otra cárcel, es también la posibilidad de colaborar entre estados para enfrentar delitos que trascienden los estados. Pregunta 3. La Fiscalía, que hay un problema con la Fiscal General del Estado que ayer, rapidito, ella dijo, voy a pedir un amicus curiae cuando haya la audiencia para sustentar este tema. Tenemos el comunicado de reacción de la Fiscalía, si lo podemos poner en cámara, para que usted responda a la reacción de la Fiscal General. Ahí está. Esta pregunta también, de alguna manera, estaba planteada en este Comité de Institucionalización de la Democracia, ¿se acuerda de Pablo Dávila? Que pretendía esto de independizar a la Fiscalía. ¿Qué le dice usted a la Fiscal? Nosotros percibimos los mismos objetivos que la Fiscalía. Queremos una Fiscalía fortalecida, queremos una Fiscalía autónoma, queremos una Fiscalía con herramientas de persecución del delito. Ella considera que probablemente el Consejo Fiscal no es la mejor solución para perseguir ese objetivo. Nosotros pensamos que sí. Pero en todo caso, en el debate está la riqueza también. A mí me parece que bastante aporta el amicus curiae, si es que se presenta de la Fiscalía, porque de repente allí pueden existir elementos que nos permitan reforzar ese criterio. Pero nosotros queremos una Fiscalía fortalecida y con herramientas para investigar el delito. Y para evitarse esta reacción y el amicus curiae que anuncia la Fiscal, ¿por qué no hablaron con la Fiscal antes? Y le sentaron en el Palacio y le dijeron, vea, doctora, queremos hacer este Consejo Fiscal. Bueno, a lo mejor llegaba a un entendimiento. No, sí ha habido interacción con ella. ¿Sí a la Fiscal? Sí había conversaciones, pero la realidad es que cada institución también tiene su forma de entender las cosas y también, de hecho, es la expresión de su propia autonomía y de su propio criterio respecto de cómo debe funcionar la Fiscalía. Nosotros tenemos el nuestro, por eso lo proponemos en función de ese criterio de fortalecimiento. Ellos tienen los de ellos, propondrán su amicus curiae y estoy seguro que la Corte sabrá tomar los elementos que sean pertinentes justamente para ese proceso de reforzamiento. Queremos una Fiscalía fortalecida. En el tema del crimen, de la sanción a los criminales, a la corrupción, la Fiscalía tiene un trabajo muy importante. Ahora, dicen, por ejemplo, algunas personas que quizá la Fiscalía lo que no quiere es control y los fiscales son los que permiten la impunidad. Nadie los vigila, no hay controles previos ni concurrentes de su actividad investigativa. Recojo el testimonio de un analista político. ¿Puede ser eso o no? Es un criterio válido. Muy fino. Es un criterio válido, así como hay otros criterios válidos. Nuestro criterio como gobierno es que tenemos que avanzar hacia una institución fortalecida y que en el proceso de combate al delito el rol de la Fiscalía es fundamental y de acuerdo al análisis que hicimos, ese Consejo Fiscal nos parece lo más pertinente para justamente reforzar esas funciones que estamos buscando. ¿Pero se pueden sentar con la doctora Diana Salazar a discutir sobre reformular la pregunta? Sí podríamos sentarnos sin ningún inconveniente. ¿El Consejo Fiscal es negociable? Tal vez a nosotros nos parece que es la mejor institución en estas condiciones, pero nos parece interesante también que la Fiscalía presente su amicus curiae, revisar por escrito cuáles son los argumentos que ellos tienen y de qué manera se contraponen a lo que nosotros hemos planteado. Y si es que vemos que tiene mayores niveles o va a generar mayores niveles de eficiencia, eso que ella eventualmente propondría o que la Fiscalía propondría versus lo que hemos planteado nosotros, pues por supuesto que lo podemos conversar. Nosotros no pensamos las cosas para sellarlas en piedra, ni tampoco somos necios respecto de los criterios que proponemos. Pero sí tenemos claro una cosa, el Ecuador necesita reformas profundas. Y el principal problema que tiene es el de la inseguridad. Y las medidas que se tienen que tomar tienen que permitir combatir eso. El segundo problema importante que tiene es el de la gobernabilidad y la institucionalidad. Y también tenemos que tomar medidas para eso. Ahí hay un tema, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, lo que también se planteaba desde antes, quitarle las funciones de elección del Consejo de Participación. Pero se las quieren entregar a la Asamblea. La bronca con la Asamblea está montada con el actual gobierno. Ustedes mismos proponen aquí reducir el número de asambleístas. ¿Cómo confiarles que elijan a las autoridades? O sea, ¿no es una contradicción? No, no lo es, porque nosotros no legislamos para la coyuntura.
Legislamos para tener un país viable. Le preguntamos a la gente no porque queremos que necesariamente haya un pronunciamiento en función de si les cae bien o no les cae bien el gobierno, sino cómo hacemos el Ecuador un país viable. Y eso supone tomar una serie de decisiones. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, ha sido un debate que ha estado presente desde el inicio mismo del Consejo de Participación. Concursos amañados, exámenes raros, puntuaciones que un día tenían una valoración y al día siguiente, por arte de magia, tenían otra. Y no podemos permitir eso. ¿Cómo pensar que en la Asamblea no va a pasar lo mismo? Con transparencia, porque lo malo, como yo siempre he dicho, no es que hayan intereses. Lo malo es que esos intereses no estén al descubierto, estén por debajo de la mesa, que no se transparenten. Aquí hemos hablado siempre de una interrelación sana entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y eso supone diferentes enfoques de ver las cosas, pero la gente tiene que conocerlo y tiene que actuarse con transparencia. Y en función de eso nos parece que el mecanismo idóneo es que estas funciones que antes estaban en el Consejo de Participación y que daban paso a concursos obscuros que no derivaban en ningún lado más que en el interés de 2 o 3 actores políticos, se ventilen abiertamente con procesos de impugnación y con niveles de colaboración adecuados entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para eso hay todo un anexo designado y una serie de controles cruzados que nos permiten a nosotros asegurar un mejor proceso de selección y, sobre todo, claro y perfectamente identificable para la ciudadanía. Ahora, reducir el tamaño de la Asamblea. Me imagino que, claro, la intención es no tener muchos malos, sino pocos buenos. Así es. ¿Cómo? A veces menos es más. Sí. A veces menos es más. Y lo he dicho yo en otras oportunidades. A veces las reducciones cuantitativas, es decir, en el número, producen mejores resultados cualitativos, es decir, que lleguen los mejores. Si usted tiene un mercado muy grande donde entra un montón de gente, pues se le van a escapar entre los huecos, no solamente van a entrar pescaditos, sino algunos cangrejos también. Y ya sabemos que algunos tienen las tenazas bastante grandes. Pero si hacemos esos huecos un poco más pequeños y hacemos más difícil la posibilidad de que puedan acceder a un espacio de tanta importancia como es la Asamblea, aunque sea más difícil llegar, probablemente la calidad de esa representación va a mejorar. Claro que no hay, una sola medida que sea una panacea, pero la complementariedad entre unos y otros contribuye a mejorar integralmente el sistema. No hay una medida que sea la panacea, usted bien lo ha dicho. Ayer el presidente dijo, la consulta es la solución. Yo creo que la consulta es lazo, no la solución. No, es parte de la solución, puede ser, La sí. consulta es parte de la solución y la consulta es la ciudadanía. Es de la ciudadanía y para la ciudadanía. Y además, nosotros no nos hemos inventado ni hemos sacado un conejo de la chistera. Estas son preguntas que todo el mundo ha ido discutiendo. Aquí no hay sorpresa. Dicen que son muy simples. Se esperaba un mayor atrevimiento del gobierno de una consulta a veces jugársela, muerto por 1000, muerto por 2000. Es que a veces en la sencillez está la brillantez. A veces. Uno tiene que tratar de hacer las cosas más simples en vez de intentar hacerlas sofisticadas. Y nosotros no queremos inventar el agua tibia. ¿Y cómo la ciudadanizan, ministro? ¿Cómo evitar que cuando vayamos a las urnas, a propósito, ustedes quieren que sea antes de febrero, ¿por qué? Nos gustaría porque queremos una consulta limpia, una consulta independiente de los temas políticos. ¿No es más plata? Sí es más plata, pero a veces lo barato sale caro. Y yo creo que ahorita lo más importante para el pueblo ecuatoriano es poderse pronunciar sobre cuestiones que son particularmente importantes no solo para este gobierno, sino para los gobiernos que vendrán. Ahora, que si pasa también al mismo tiempo que en las elecciones seccionales, tampoco es que nos vamos a poner bravos. Nos parecería idóneo que sean las seccionales. Porque eso va a estar inmiscuido en otro proceso de selecciones que ese sí va a ser sobre nombres y personas. Acá no estamos hablando ni de nombres, ni personas, ni de gobiernos. Aquí estamos hablando de conceptos. Y a nosotros nos interesa discutir sobre estos conceptos. ¿Qué piensa la ciudadanía sobre el CPCS? ¿Qué piensa la ciudadanía sobre la extradición? ¿Qué piensa la ciudadanía sobre la reducción de asambleístas? Eso es lo que nos importa. Ahora, si resulta que toca hacerlo todo al mismo tiempo, pues está bien. ¿Cómo evitar que no voten a favor o en contra del gobierno? Ya empecé a ver unos tuits ayer que decían 8 veces no al gobierno de Guillermo Lasso. Esos son eslogans políticos. Pero a eso se enfrentan, además van a poder inscribirse pero a hacer campaña. Es que estamos en democracia y nosotros jamás le hemos tenido miedo al debate y jamás le hemos tenido miedo a la confrontación de ideas. A lo que sí le tenemos miedo es a la ineficiencia, a no poder solucionar los problemas, a que estemos aquí sentados y no hayamos aportado nada ni dejado un legado para los que vendrán después, porque todo esto es temporal. Al final del día las personas pasan y las instituciones quedan, pero nosotros tenemos la obligación de plantearle un nuevo contrato social al país y lo hemos ido construyendo poquito a poco, tejiendo
esa pequeña alfombra que toma su tiempo, pero hemos avanzado, primero con las decisiones que ha tomado el presidente Guillermo Lasso, segundo con las mesas de diálogo que han ido avanzando pese a todas las dificultades, y tercero ahora con este hito particularmente importante que es la consulta popular. Tenemos que terminar, ministro. Solamente una cosa, ¿van a hacer más de 8 preguntas? ¿Van a presentar otras que no sean de enmienda después? Sí, tenemos previsto presentar tal vez 1 o 2 preguntas más en materia de consulta popular. ¿Se puede saber cuáles son? No, todavía no, porque eso tiene que presentarlo el presidente. ¿No las tienen o es sorpresa? Sí las tenemos. Puede ser sorpresa. Gracias.